Bueno, bendito sea Dios, amén, que tenemos oportunidad de aprender de su palabra y recibir de su palabra. Así es que hoy vamos a aprender algo que yo creo que más que un aprendizaje es un reclamo, y no es de parte mía hacia ustedes, sino más bien del apóstol Pablo a ustedes, para que no salga yo culpable aquí. Pero en el libro de Hebreos, usted puede abrir su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Conforme usted ha creído en el Señor y ha aprendido acerca de la palabra de Dios y ha escuchado de parte del Espíritu las enseñanzas que fortalecen su fe, hay un desafío constante para todos aquellos que hemos decidido creer. Y parece que no lo decidimos, parece que fuimos casi como arrastrados a creer. Algunos piensan, algunos han creído, espero que no sea su caso. Algunos han creído que la fe ha sido así más bien como por fuerza que por ganas. Que hemos decidido acercarnos a Dios más bien como obligados por las circunstancias. Yo les decía hoy a los hermanos en Valle de Chalco, hoy por la mañana, les decía que nos hemos endurecido de nuestro corazón. El ser humano se endurece en su corazón. Y una de las cosas que endurecen el corazón es el pecado. El pecado, la maldad, endurece el corazón. Y por causa de la dureza del corazón se genera una ignorancia en nuestro entendimiento acerca de Dios. La dureza del corazón impide que conozcamos a Dios. Tenemos nociones de qué es Dios, o quién es Dios, o qué Dios hace, o qué es cómo Dios se manifiesta, o las cosas que puede hacer Dios. Tenemos una noción vaga. ¿Qué es una noción vaga? Algo, información, un poco de conocimiento acerca de Dios, pero no conocemos a Dios. Y no conocemos a Dios por la dureza de nuestro corazón. Cuando somos duros en el corazón, eso produce, la dureza del corazón produce una ignorancia de quién es Dios y por lo tanto produce incredulidad de nosotros. Cuando batallamos con algo respecto a Dios, es decir, cuando deberíamos de estar esperando que Dios haga un milagro sobre nuestras vidas y deberíamos de estar esperando que ese milagro suceda, llámese como se llame el milagro: restauración, bendición, prosperidad, sanidad, edificación, consuelo, reconciliación, lo que sea que estamos esperando que Dios haga. Y nomás no pasa, o se nos va la fe, o dudamos de que pueda ser posible. No es por otra cosa. Muchos dicen, es que me faltó fe. No, lo que pasa es que tu corazón está duro. Tu corazón está duro, por eso no estás recibiendo lo que Dios te quiere dar, o no estás recibiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. No estás experimentando la presencia de Dios, no estás experimentando a Dios mismo, no conoces a Dios. Porque si conociéramos a Dios nos daríamos cuenta que Dios es fiel. Lo acaban de cantar y hasta lo cantaron en inglés ahorita. Dios es fiel todo el tiempo Dios es fiel. Y cuando Dios es fiel significa que Él lo que dijo, Él lo hará. Así es que no importa lo que estés viendo con tus ojos o lo que estés viviendo en tus circunstancias, no importa. Si todavía no sucede, no significa que Dios cambió de parecer. Significa que a ti te falta fe, que no estás creyendo todavía lo que Dios puede hacer. Y no lo estás creyendo porque no conoces a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Necesitas conocer a alguien para confiar en esa persona. Necesitas conocerlo para que haya confianza en tu corazón hacia esa persona. De repente la distancia, el tiempo, la separación, la diferencia de caracteres hace que nos distanciemos de cierta manera, que dejamos de conocer. Yo conozco a mi esposa y estoy seguro que me faltan muchas cosas por conocer de ella. Hay muchas cosas que no conozco de ella, y no porque vivamos lejos, simplemente porque a veces no nos alcanza el tiempo para platicar de todo,
o hablar de todo, o incluso ella ya quizás me lo ha contado y yo no he puesto atención en lo que ella me ha contado. Y entonces se me pasa. Entonces de repente si yo tengo o espero algo de mi esposa, pero resulta que lo que espero que haga, no estoy convencido de que lo pueda hacer, tengo dudas, tengo incertidumbres de que ella lo pueda hacer, entonces significa que no conozco a mi esposa. Porque una cosa yo puedo estar seguro de que mi esposa no puede viajar a la luna, ahorita no. Porque le falta la capacitación, porque le falta el entrenamiento, porque le falta la preparación y el acondicionamiento físico y quizás el conocimiento para poder hacer ese viaje. Pero no significa que no lo pueda hacer. Ahorita, en las condiciones en las que está mi esposa, no lo podría hacer. Pero a lo mejor si la entrenan, si la capacitan, si le dan su entrenamiento, a lo mejor en el próximo cohete que salga a la luna, a lo mejor se va a ir. Pero necesitaría que ella fuera, que fuera entrenada. Ahora, ¿yo creo que ella podría ir? Sí creo. ¿Creo que tiene la capacidad para hacer ese viaje? Sí creo. No tiene el entrenamiento, pero creo que podría. Si le dan el entrenamiento, creo que podría. Entonces, entre más conozco a mi esposa, quizás sé lo que no puede hacer ahora, pero sé de lo que es capaz de llegar a hacer si recibiera la capacitación o el entrenamiento o la preparación adecuada para hacerlo. De repente mi esposa me ha dicho, es que, ¿crees que pueda regresar a la escuela? ¿Crees que pueda estudiar esto? ¿Crees que pueda aprender un idioma? ¿Crees que pueda hacer aquello? Digo, claro que puedes. O cuando a mis hijos le dicen, hoy se me antoja hacer, mi esposa dice, se me antoja hacer una comida así y así, nunca la he hecho, pero, y todos mis hijos dicen, ay, te va a quedar riquísima, siempre te queda muy rico. Porque conocemos su capacidad para hacerlo. Sabemos que lo puede hacer. Por supuesto, hay cosas que sabemos también que no puede hacer. Pero ¿por qué logramos entender eso de mi esposa? Y pongo el ejemplo de mi esposa porque está aquí ella. Pero podría poner el ejemplo de cualquiera de ustedes. Pero quiero referirme a mi esposa. ¿Por qué sabemos lo que puede hacer y lo que no puede hacer? Porque la conocemos. Porque lo sabemos. Porque sabemos quién es. Sabemos lo que hace. Yo conozco sus capacidades. Yo sé hasta dónde puede llegar. Sé cuál es su tenacidad y su empeño. Cuando se propone algo, lo logra. Lo consigue, hace que sea posible. Entonces, eso lo logramos porque conocemos a mi esposa. Aquellos que la conocen también en su trabajo, en la iglesia, aquellos que la han conocido, saben y se acercan y la buscan por un consejo, por una ayuda, por un trabajo, por lo que sea, porque también conocen sus capacidades. Cuando nosotros tenemos una incertidumbre acerca de Dios, de si Dios podrá, que si Dios lo hará, que si es su voluntad o no es su voluntad, cuando tenemos una incertidumbre acerca de Dios, no es porque Dios no tenga la capacidad, sino porque nosotros no conocemos sus capacidades. Y como no conocemos a Dios y no sabemos cuáles son sus capacidades, cuáles son las posibilidades de lo que Dios puede hacer, entonces vienen las incertidumbres, vienen las dudas, vienen las preocupaciones, vienen los afanes, vienen las ansiedades que recibimos nosotros todos los días porque no confiamos que Dios lo pueda hacer. Ahora le tengo una noticia, si usted no sabe cuáles son las capacidades de Dios, se lo voy a resumir en una frase. Dios es todopoderoso. Entonces para Dios todo es posible. Dios puede hacerlo todo. Pastor, ¿y Dios podrá sanar a un enfermo? Dios puede. Pastor, ¿y Dios hará que un inconverso vuelva, que alguien que nunca ha creído vuelva? Lo acabamos de ver esta semana. Las hermanas, la hermana va a la iglesia, su papá va a la iglesia, sus hijas van a la iglesia, han creído en Dios en todo, los nietos van a la iglesia, pero el hijo, el único hijo varón, no iba a la iglesia. No iba. Y las veces o las noticias que de él recibíamos es que, pastor, es que él juzga a la iglesia. Es que él juzga los diezmos y las ofrendas. Es que él juzga a Dios, no quiere saber nada de Dios, está en contra de Dios, repele de Dios. Y esta semana recibió a Cristo en su corazón. Cuando parecía imposible que esto fuera a pasar a los ojos de muchos, para Dios no era imposible, Dios tenía un tiempo. Y ahora él es creyente y acabo de hablar con él por teléfono. Dice, no, pastor, aquí confiando en el Señor va a hacer su obra, el Señor. Este es un cristiano convertido. Yo no tuve ni que predicarle ni nada, ya alguien lo había llevado a Cristo, su necesidad lo había hecho reconocer a Dios y ahora tenía la fe suficiente para creer.
Y hoy hablé con la mamá, con la hermana, y digo, ¿cómo está? Dice, ay, pastor, feliz. Bien tranquila, dice, no importa lo que está pasando, dice, mi hijo ahora es salvo. Y qué bueno, porque parecía imposible para nosotros, pero para Dios es posible. Pero tienes que conocer a Dios para que tengas la certeza de todo lo que Dios puede hacer. Sin embargo, cuando no lo conocemos y somos ignorantes de quién es Dios y desconocemos cuál es la capacidad de Dios, vamos a tener incertidumbres, vamos a tener miedos, vamos a tener ansiedades, vamos a tener conflictos, vamos a pelear, vamos a discutir por causa de que no conocemos ni sabemos quién es Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora, dice, pero pastor, yo sí conozco a Dios, pero el otro no lo conoce. No importa, si tú lo conoces es más que suficiente para que la gloria de Dios se manifieste en medio de tu circunstancia y cambie tu situación. ¿Amén? Ok, dice Hebreos, esto solamente fue la introducción, pero dice Hebreos capítulo 5, vamos a leer del versículo 11 al 14. Dice la Escritura, Hebreos 5, del versículo 11 al 14, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil de explicar? Porque la gente que escuchaba al escritor de Hebreos, que es Pablo, la gente que escuchaba al apóstol, era tarda para oír. ¿Qué quiere decir que era tarda para oír? Que no comprendía lo que escuchaba. No es que no escuchaba, o que las palabras vinieran despacito y por eso se tardaba. Eso no es ser tardo para oír, es que no entienden lo que oyen. No entienden, y aunque se les explique, mire, hay dos personas que no entienden las cosas. Una, los que escucharon o escucharon mal. Y dos, y no entendieron, perdón. Y dos, los que no quieren entender. Hay gente que aunque le expliques, no entiende. Hay gente que tiene problemas con las matemáticas. Dice, ay no, yo odio las matemáticas no entran. Y las matemáticas es la ciencia más fácil. Ya le digo a mis hijos, es lo más fácil que existe porque ya está resuelto. 2 más 2 son 4. Ya está resuelto. Las tablas de multiplicar, la del 1, la del 2, la del 5, la del 10, todas ya están resueltas. Siempre será el mismo resultado. No te imagines que un día vas a multiplicar 5 por 8 y digas, ¿y ahora cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Siempre será 40. 5 por 8 siempre será 40, ya está resuelta las matemáticas. Pero hay quienes tienen problemas con las matemáticas. No me entran las matemáticas. No le entran no porque no sean fáciles, sino porque no las quieren entender. Porque son sencillas. Lo primero que tienes que perder para entender las matemáticas es el odio a las matemáticas. Es lo primero que tienes que perder. Y después de eso será más fácil entenderlas. Para mí es más difícil entender la química. Porque en la química, si te pasas un poco en una mezcla, el resultado que obtienes no es el mismo que esperabas. Y en el 2 más 2 siempre será 4. Y si te pasas en uno y dices, no, ya no es 2 más 2, ahora son 2 más 3. El resultado es 5. Pero en la química no, capaz que te explota la cosa esa que estás mezclando. Pero no las entendemos porque rechazamos ese conocimiento. Y el apóstol Pablo está diciendo, tengo mucho que explicarles, pero me va a costar mucho trabajo hacerlo, porque algunos son tardos para oír. No quieren entender. No quieren entender lo que les explico. No quieren entender lo que les estoy diciendo. Si les estoy diciendo que Dios ama, ¿por qué no me entienden eso? Si les estoy diciendo que tienes que perdonar para que tú seas perdonado, ¿por qué no me entienden eso? Si no me entienden que poner las manos sobre los enfermos, esto sanará a los enfermos, ¿por qué no ponen las manos? ¿Por qué no oran? Y nos cuesta mucho trabajo entender lo que se nos enseña. O porque el que enseña no habla bien, no se le entiende muy claro y nosotros medio oímos
Y entonces nos cuesta trabajo entender lo que oímos. Y la otra es porque no queremos entender. Y dice el apóstol Pablo, otra vez, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ponga atención en esto, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿Cuál es la razón de venir a la iglesia? Y de que usted escuche un mensaje cada 8 días. Y de que el pastor le explique y le hable y a veces parezca loco porque repite una y otra y a veces parece que no tiene otra cosa que hacer porque pasa el tiempo y nomás no termina y no se calla. Pero la razón de venir a la iglesia es ejercitar tus sentidos espirituales. Esa es la razón. Uno dice, para venir a alabar al Señor. Sí. Para venir a escuchar la palabra. Sí. Para tener coinonía, comunión con los hermanos. Sí. O sea, ninguna de esas cosas digo que no sea la razón. Lo que yo digo es que la razón fundamental, Siéntese, hermano. Ya ves, pues, ya me platicaste, ahorita me terminas de contar. La razón principal de venir a la iglesia es ejercitar tus sentidos espirituales. Tienes que ejercitar tus sentidos. ¿Para qué tienes que ejercitar tus sentidos? Para poder tener discernimiento entre el bien y el mal. Seguramente estás a punto de hacer algo y no sabes si lo que vas a hacer está bien o está mal. Seguramente vas a hacer algo y sientes que la decisión que estás a punto de tomar, no sabes si es lo correcto, no sabes si es lo mejor, o no sabes si es lo que tienes que hacer. Y tienes esa incertidumbre de hacerlo o no hacerlo. Me acuerdo de un hermano que hace mucho tiempo atrás, unos 11 años quizás o más, yo creo que más, nos hablaba por teléfono de repente a la casa y nos decía, hermano, ¿usted cree que está bien que haga esto o cree que está mal? Me invitaron a la fiesta de 15 años de mi sobrina y ellos no son cristianos y ¿cómo ve? ¿Voy o no voy? Pastor, me dijeron que si puedo ser padrino o madrino ¿cómo se dice? Padrino de bautizo de uno de mis sobrinos, que si puedo, ¿usted cómo ve? ¿Puedo o no puedo? Hasta que un día le dije, hermano, tienes más años de cristiano que yo. Tienes más años de creer en Cristo que yo. Ahorita deberías de preocuparte más por tener la madurez suficiente y poder decidir tú mismo si lo que vas a hacer está bien o está mal. Y no podemos decidirlo o no sabemos si tengo que oír este tipo de música, si tengo que ver este tipo de programas de televisión, si tengo que juntarme con cierto tipo de gente, si debo de ir a tal o cual lugar. Y nos preocupamos mucho porque no sabemos si lo que vamos a hacer está bien o está mal. No sabemos. Y decimos, ¿lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Y luego lo peor es que cuando tenemos esa incertidumbre, preferimos hacerlo a escondidas, porque tenemos miedo de de ser descubiertos o de ser vistos por alguien más a quien tengamos que darle testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Y decimos, ¿y si nos ven, y si nos cachan, y si nos descubren, y si nos oyen, o si ven lo que estamos haciendo, y no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal? Y crecer con esa incertidumbre te hace una persona insegura. Una persona insegura que no puede hablar de frente, que cuando habla tiene que agachar la cabeza, que no le gusta mirar a los ojos. Cuando hablas con esa persona no le gusta mirar de frente, tiene miedo para hablar, no se puede expresar con libertad. No puede
dar su punto de vista por miedo a ser juzgado. No puede hablar con libertad y decir, esto es lo que pienso, esto es lo que creo, esta es mi opinión, esta es la certeza de mi corazón. Y no podemos hacerlo porque vivimos inseguros de si lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, lo que quiero hacer, está bien o está mal. Algo para que ustedes mismos se respondan, no para que me levanten la mano, pero ¿a ustedes les gustaría hacer lo que agrada a Dios o lo que desagrada a Dios? No me respondan, pero piensen, ¿qué es lo que les gustaría hacer? ¿Lo que le agrada a Dios o lo que le desagrada a Dios? Yo estoy seguro, quiero pensar por todo lo que les hemos enseñado, quiero pensar que a ustedes les gustaría hacer lo que agrada a Dios. Eso es lo que yo creo que está en su corazón. Pero ¿cómo sabes si lo que estás haciendo le agrada a Dios o no? Tendrías que hablarle a tu pastor. Pastor, oiga, ¿qué cree? Acabo de hacer esto. ¿Hice bien o hice mal? Y el pastor no se daría abasto, o la pastora no se daría abasto para responder a todos acerca del tipo de vida que llevan. Y ahorita den gracias a Dios que somos poquitos, pero el día que seamos muchos, voy a bloquear mi teléfono. Lo voy a apagar, no le contesto a nadie. Pero el propósito no es que dependan del pastor, sino que ustedes mismos puedan discernir si lo que están haciendo está bien o está mal. Desde pequeños, desde los más chiquitos. El propósito de la reunión de los niños no es quitarlos de aquí para que no le estén dando lata. El propósito de la reunión de los niños es poderles enseñar a los niños, al nivel de los niños, a la estatura de los niños, lo que la Biblia enseña respecto a Dios. Porque entre el niño más conozca a Dios, mejor podrá saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí está conmigo? Ok. Ahora, dice el apóstol Pablo, otra vez el versículo 12, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿cómo deberían de ser los hebreos? Haz de cuenta que la carta es para los de manto nuevo en Cuauhcingo. Y allá en Ecatepec. Que no digan, ay, qué bueno que no soy de Cuauhcingo. Está bien para ustedes, no sé. Que vienen de visita hoy aquí. Dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Debiendo ser qué? ¿Qué es un maestro? ¿Quién es un maestro? ¿Alguien que qué, perdón? Alguien que enseña. Debiendo ustedes ser de los que enseñan, resulta que no. Pero vea cómo lo dice el escritor de Hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ay, pastor, yo me acabo de convertir el año pasado. No, yo, ¿hace cuánto? Hace apenas 5 años, soy nuevecita. En el Señor, yo apenas soy un bebé. Ajá. Después de tanto tiempo, dice, aún tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Ojo aquí, el apóstol Pablo no está diciendo que no debemos de aprender y que una vez que ya enseñas lo sabes todo. No, perdón, yo soy maestro, yo enseño, damos una licenciatura en teología y damos clases de teología y las materias que vemos de verdad son algo complejas, pero aún así tengo que aprender. Nosotros tenemos la necesidad de buscar a nuestros maestros. Vamos a congresos, vamos a conferencias, escuchamos a otros que nos enseñen. A veces por internet buscamos a algunos de los maestros que conocemos que tienen una enseñanza sólida, una enseñanza importante, que si alguien los escucha, dirá, ay, ¿de qué está hablando ese hombre? No le entiendo nada, pero para el nivel o el conocimiento que nosotros tenemos son revelaciones que nos nutren y que nos fortalecen y que nos hacen crecer. Aún sabiendo, nosotros necesitamos que ser enseñados. El apóstol Pablo no está diciendo eso, que una vez que eres maestro ya no necesitas ser enseñado. El apóstol Pablo está diciendo que cuando ya deberían de tener el título o el cargo o la responsabilidad de enseñar a otros, no quieren enseñar, sino que se vuelven a sentar en el lugar de los que son enseñados. Un lugar por donde ya pasaron. Un lugar que ya debieron de haber dejado. Es como si ahorita mi hijo que está entrando, o David que está en la universidad, o aquel que está entrando a la universidad, diga, ay, no me gusta la universidad, me regreso a la primaria.
Para empezar, que lo reciban. Si acaso lo reciben en la nocturna, le va a decir, váyase a la nocturna. Bueno, ¿quién hay nocturna? Va. Váyase a la abierta, ahí es donde va a aprender. No, yo quiero ir con mi maestro que me dio primero porque ese me trataba re bien. Yo quiero estar ahí. Puros palitos y bolitas. Ahí quiero estar. ¿Se imaginan? No, y además que le pongan el uniforme y que lo regresen al salón. Cuando entren los niños se le van a quedar bien y decir, ¿y este hijo no te qué? Los niños se van a sentir raros. Y los niños se van a sentir raros porque no van a saber si tratarlo como niño o tratarlo como adulto. Porque no quiere dar el siguiente paso. El siguiente paso es enseñar. El siguiente paso es hacerte responsable. No es lo mismo aprender que enseñar. Cuando aprendes, la responsabilidad de la enseñanza cae sobre el que enseña. Pero cuando enseñas, tú eres el responsable de lo que enseñas. Véanlo como padres. Como padres, sus hijos son el resultado de lo que ustedes enseñaron. He escuchado a papás y a mamás que dicen, ay, pero yo no le enseñé eso. Sí, lo enseñamos. Cuando fuimos negligentes, cuando dejamos pasar, cuando omitimos la corrección, cuando omitimos la disciplina, cuando dejamos pasar de largo el momento de jalar las orejas. Y digo, no, pobrecito niño, hay que dejarlo. Y al rato tienes un niño malcriado y dices, ¿en qué momento lo enseñé eso? No, literal tal cual no se lo enseñaste, pero permitiste que lo recibiera. La Biblia dice que la maldad, que la necedad, está cerca del corazón del muchacho, pero la vara alejará de él esa necedad. Y cuando nosotros no usamos la corrección, permitimos. Y somos responsables también de eso. Lo mismo pasa con la Biblia. Cuando no enseñamos la Biblia, cuando no damos ejemplo a otros, estamos permitiendo que el conocimiento que otro adquiera, sea torcido, sea chueco, esté mal, no importa, tú lo permites, porque te sientas al lado de aquel que está aprendiendo. Imagínense un día yo llego y me siento con ustedes. Bueno, hermano, vamos a aprender. ¿Quién va a enseñar? Ándale, Chucho, tú vas para adelante. Por votación, ¿el tiempo hasta que pase, Chucho? Eso, pásale, mano. Chucho. Enséñanos a... Ándale, alguien que enseñe. Pero eso que acabo de hacer es lo que hacen. Queremos que nos sigan enseñando. Es bien bonito que nos enseñen. ¿Y ustedes cuándo? Ay, pastor, pero yo no sé tanto. No sé tanto como usted. No, yo no le estoy diciendo que enseñe lo que yo enseño. Yo le estoy diciendo que enseño lo que usted sabe. Pastor, pero no sé nada. Apenas tengo, ¿cuántos dijimos? Apenas 5 añitos, pastor. ¿Son 2 añitos? Bueno, vamos, casi 3. Ya estamos cerquita, ya casi son 3. Ok, vamos a dejarlo en 3 añitos. Y vamos a dejar que son una vez por semana. Porque antes iban a la célula. Iban 2 veces por semana. Antes, cuando el amor del Señor estaba en ustedes tan encendido. Pero póngale usted una vez por semana. Si son 52 semanas al año, son 52 lecciones. ¿En cuántos años? En 3 años. Dice casi 3, no le aumente, pastor, casi 3. Bueno, en 3 años. Son 52 lecciones. Por 3 años son 156 lecciones. Y cada lección ha sido de 1 hora. Han sido 150 o más horas. A veces me cuelgo y me echo casi 2 horas. Pero ponga de 1 hora. Son 156 horas de aprendizaje. 156 enseñanzas. Para los que tienen 3, para los que tienen 5, échale cuenta. No, son más. 10,000. Hacer un máster
Ya, en los cursos, en los cursos en línea. ¿Cuántas horas? 120. 120 horas para poder tener la categorización de máster y impartir cursos en internet. O sea que ya todos los graduamos de maestros, hermano. No, la hermana Irma, ¿cuántas horas? Tiene menos horas de vuelo la hermana. No es el tiempo que dejó de venir. No. Estoy contando el tiempo desde que se convirtieron al Señor. No. ¿Se imagina? Si el mundo dice, ya tienes tantas horas, tienes 120 horas, ya puedes dar un curso. Si tienes tantas horas, 120 horas, ya puedes dar un curso. Hermano, ustedes ya rompieron récord. Ay, pastor, pero no sé tanto. No, y añádale si de perdis ha oído unas cuantas enseñanzas en internet, de las que subimos de la iglesia. Entonces ya deberían, dice el apóstol Pablo, ya deberían ustedes enseñar. Ahora, no se preocupe, no lo voy a poner a enseñar. Pero lo que quiero es que haga conciencia y una reflexión acerca de cuál es el nivel en el que usted se encuentra. Usted no es alguien neófito. Un neófito es una persona inexperta, una persona sin conocimiento. Ustedes tienen el conocimiento suficiente para defenderse aquí y en cualquier lado acerca de lo que les hemos enseñado respecto a la fe. Y quiero dejar claro esto, porque uno de sus peores enemigos es el diablo. Usted tiene muchos enemigos, pero el peor de ellos es Satanás. Y Satanás siempre le va a hacer creer a usted que usted no está listo. ¿Y sabe cómo le hace creer que usted no está listo? No poniéndole inseguridad. Como ahorita que decíamos que votábamos porque Chucho pasara. No, ese no era Satanás deteniendo a Chucho. Era su miedo, su inseguridad, su falta de experiencia. Pero si esto estuviera lleno de chamacas de su edad, Chucho pasaría y diría, bueno, hoy quiero enseñarles. Pero como no hay con quién presumir, pues no hay necesidad de pasarles. ¿Para qué pase? Pero su enemigo, el enemigo de su alma, está buscando que ustedes crean que ustedes no son capaces de enfrentar la situación que están viviendo. Que no son capaces de orar por su necesidad. Que están esperando que el pastor ore por ustedes para que una situación mejore en su vida. El diablo le está haciendo creer a ustedes que si él les logra poner el pie de él en su cabeza y su cabeza está hasta el suelo, ustedes digan, ay, no me puedo parar porque el diablo es más fuerte que yo. Eso es lo que el diablo está esperando que ustedes crean. Por eso muchos cristianos prefieren sentarse y tomar un lugar donde digan, yo aquí me quedo, yo no quiero enseñar. Y no estoy hablando de la responsabilidad de pasar al frente, ya casi todos ustedes han estado aquí al frente. Algunos al frente de célula, algunos al frente de la reunión, han dirigido la oración, han dirigido la alabanza. Algunos medios mochos, algunos más fluidos, pero de alguna manera han tomado la batuta, quizás hasta en su propia casa han dicho, vamos a orar. Y eso es estar al frente, hermano. Sin embargo, Satanás quiere que ustedes crean que no pueden estar al frente, que necesitan seguir siendo enseñados, pero es necesario que ustedes sepan que ustedes tienen, todos ustedes, sin excepción, todos, desde el más chico al más grande, todos tienen la capacidad de enseñar. Todos. No necesariamente todos, hermano, tú también. Todos tienen la capacidad de enseñar. Todos tienen la capacidad de tomar un lugar de autoridad. Que el diablo no los engañe y les haga creer que no pueden, que fallan, que son inconstantes, que no tienen la capacidad, que no saben todo lo que tienen que saber, que no saben orar, que no saben pedir. Hermano, yo estoy seguro que si ustedes sienten al agua hasta el cuello, les sale un amén y un aleluya y el Padre Nuestro entero y les sale todas las oraciones de la Biblia porque quieren salir de ahí. Y uno dice, ay, ¿cómo le hice para orar? Pues el Señor te ayudó. Porque si nosotros quisiéramos orar, la Biblia dice claramente que ninguno sabe orar. Pero el Señor nos ayuda a orar. Él intercede por nosotros. Así es que lo has hecho en algún momento de tu vida. En algún momento le has compartido a alguien.
Cuando tu espíritu está fuerte y acabas de salir de una batalla y saliste vencedor y alguien te pregunta, ¿cómo lo hiciste? Tú dices, Dios me ayudó. Y nunca te imaginaste que darías ese testimonio. Nunca te imaginaste que tendrías las palabras correctas para testificarle a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no preparaste el mejor discurso, ni tomaste una clase de homilética o de hermenéutica o de apologética o de lo que fuera. Y nunca tomaste una clase así, sin embargo puedes dar un testimonio y darle gloria a Dios. Hace unas semanas atrás que no pudimos estar aquí porque fuimos a predicar a otra iglesia, nos platicaron que pasaron a dar sus testimonios. Eso es enseñar. Pasar aquí y decir, bueno, yo sigo aquí porque o Dios me ayudó, o Dios hizo esto en mi vida, eso es enseñar. Pero a veces creemos que si el pastor está, que si la pastora está, nos van a calificar y entonces si lo hago mal, me van a poner tache y me van a correr de la iglesia o me van a excomulgar. No, hermano, nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para enseñarles. Y es importante que ahora ustedes tomen el lugar que les corresponde, el lugar de decir, ya no soy un bebé, tengo la capacidad para levantarme, para orar, para testificar, para servir a Dios, para hacer lo que sea necesario, de manera que mi vida cambie, de manera que mi vida sea mejor, de manera que mi vida se levante, que yo pueda encontrar en Dios la fuerza que necesito para continuar. Porque siempre que las circunstancias son más fuertes que nosotros y nos agobian y nos aplastan, siempre terminamos hasta el suelo. Y nos volvemos a sentar en el lugar donde queremos que alguien más nos enseñe, donde queremos que alguien más nos levante, donde queremos que alguien más venga y diga, ándele mi niño, ándele para arriba, usted puede, uno pasito, ándele. Cuando dice, no manches, hermano, ya no, ya están viejos todos. Pero necesitan levantarse, hermano. Necesitan ponerse de pie. Entender que cualquier circunstancia que ustedes puedan enfrentar, por más difícil que sea, nunca será para destruirlos, siempre será para hacerlos crecer. Eso dice la Biblia. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Así es que sin importar cuál sea tu circunstancia, tienes que tener la certeza de que te vas a levantar y que vas a salir vencedor. Pero tienes que tener la autoridad, tienes que creerte cuál es tu posición. Tu posición no es de estar sentado. Tu posición es de levantarte y salir de la condición en la que te encuentres y decir, de esto tengo que salir, porque Dios está conmigo. Y le hablas al pastor, pastor, ¿puede orar? Y el pastor no te contesta, y le hablas a la pastora, y la pastora no está, tampoco te contesta, y dices, ¿a quién le hablo? Pues háblale al que te responde siempre. ¿Qué es Dios? Los pastores no tenemos la solución para ti. El que tiene la solución es Dios. Porque al final de cuentas, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que le hablan a los pastores, pastor, tengo este problema. Vamos a orar, hermano. ¿No es lo que hace el pastor? ¿Vamos a orar? ¿Y por qué vamos a orar? Pues porque el pastor no tiene nada que darte, más que lo único que tiene, que es Dios. Y el único que te va a ayudar es Dios, hermano. Pues vamos a orar. ¿Estás en medio de un problema? Vamos a orar. ¿Estás enfermo? Vamos a orar. ¿Estás en dificultades? Vamos a orar. ¿Tienes problemas? ¿Te peleaste? ¿Te desgreñaste? Vamos a orar. ¿Y quién tiene la solución? Dios. Y es a Él al que tienes que recurrir. Pero esa es la posición en la que estás. Que el diablo no te engañe y te haga creer que tú no te puedes levantar, que no tienes la capacidad, que no tienes el conocimiento. Dice Pablo, después de tanto tiempo, ustedes ya deberían de estar enseñando, no continuar queriendo que se les enseñe. Y dice, ay pastor, entonces ya me va a dejar a cargo de algún grupo en la iglesia. Tienes un grupo muy importante en casa. Tienes un grupo muy importante en casa, tu familia. Tiene que aprender acerca de quién es Dios. Y si estás esperando que el pastor te enseñe y les enseñe a ellos quién es Dios, vas a perder mucho tiempo, porque al pastor lo ves una vez a la semana y a ti te ven todos los días. Es mejor que tú le digas.
Es mejor que tú les enseñes. Es mejor que les compartas. Pastor, pero no sé mucho de lo poquito que sabes, hermano. El día de ayer me puse a arreglar una computadora y del trabajo me dijeron, pues si la arreglas, te vamos a compensar. Así es que con algún tiempo, me la llevo, no esa es mi intención, ni tampoco pretendo eso, no me dedico a eso. Así es que me las dieron y me puse a arreglar una. Tenía una idea así vaga de cómo poderlo hacer. Dije, bueno, voy a ver. Lo intenté, no pude. Dije, ¿y ahora? Que digo, pues YouTube. Que agarro YouTube, que pongo un tutorial que busco. Lo hice y llegué hasta una parte donde dije, sí, ya lo estoy logrando. Y que me atoro, no terminé. Y que busco otro tutorial donde me diera el paso que me faltaba. Y era en portugués, hermano. Así es que hasta portugués aprendí ayer. No es cierto, no aprendí portugués. Pero vi lo que hacía, vi el paso que hizo, el proceso que hizo, y que me da lo que yo esperaba. Dije, ya lo hice, lo resolví y tenía la computadora lista después. Y después dije, que me echen otras 3 computadoras. Con lo que aprendí me es suficiente para resolverlo. No soy un experto, no voy a poner un negocio si se arreglan computadoras, porque no lo sé, quizás termine descomponiéndolas en lugar de arreglarlas. Pero ese problema que enfrenté ayer, ya sé resolverlo. Así es que si me encuentro con otra computadora con ese mismo problema, lo voy a poder resolver. Cada problema que tú estás enfrentando es para ayudarte a ti a superar esa situación. De manera que cuando lo vuelvas a enfrentar, no vuelvas a caer en el engaño de que no puedes. Tienes la capacidad para ser mejor. Hoy puedes enseñar a otros, quizás a los más pequeños, quizás a alguien que no sabe. Si te pongo al lado de un incrédulo, que un día dice, quiero creer, ¿a quién cree que voy a poner? Si me pongo yo con él, quizás el incrédulo va a decir, wow, este sí sabe. Pero el apóstol Pablo hacía algo y decía, yo me hago gentil a los gentiles, judío a los judíos, sabio a los sabios, me hago de acuerdo al nivel de persona con el que estoy, a ese nivel me pongo. Y si se juntaba con un sabio, ¿cómo tenía que conducirse Pablo? Como un sabio. Y si se juntaba con un pobre, ¿cómo tenía que conducirse Pablo? Como un pobre. No es que Pablo fuera pobre, pero se ponía a la altura, porque lo que sabía era suficiente para enseñarle a alguien que no creía. Lo que tú tienes es más grande que lo más grande de este mundo. Por eso el Señor dijo que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. Porque todo lo que tenemos nosotros viene de Dios. Y lo que tú tienes dentro de ti, por más pequeño que sea, es más grande que lo que tiene el mundo. Cuando recién yo estaba convertido, yo tenía miedo de compartir mi fe, porque pensé que se iban a burlar de mí. La verdad es que sí se burlaron de mí. Pero ahora, con el paso del tiempo, cuando comparto mi fe, cuando alguien escucha que yo comparto mi fe, pone atención a lo que yo estoy diciendo. Y hablo con médicos, hablo con maestros en medicina, hablo con gente, con enfermeras, con trabajadores, hablo con la gente de limpieza, hablo con los policías de la unidad, hablo con gente desconocida, con gente pobre, con gente rica. Y a todos les digo lo mismo, porque una cosa sí sé, que el que vive en mí es mayor que lo que ellos tienen. Por más ricos, por más sabios, por más conocimiento que ellos tengan, lo que yo tengo es más grande que lo que ellos tienen. Y con esa seguridad vivo, con esa seguridad ando. Lo que yo tengo es mucho mejor que lo que el mundo tiene. Por último, ahí otra vez en Hebreos. Dice,
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, los hermanitos se han emberrinchado tanto en no querer enseñar, que no solamente no quieren enseñar, sino que ahora se han hecho como bebés espirituales. Es decir, como recién convertidos. Tan es así que cuando Pablo quería enseñarles algo más complicado, ellos eran tardos para oír. Es decir, se han regresado tanto para atrás, han dado tantos pasos para atrás, que en lugar de que yo les pueda dar una enseñanza más sólida, tengo que darles una enseñanza simple, sencilla. Yo quisiera hablarles de otras cosas, dice Pablo. Quisiera hablarles de cosas más complejas, como la venida del Señor. El apóstol Pablo habla de la venida del Señor a los tesalonicenses y explica cómo va a ser. Suenan las trompetas y que el Señor desciende en una nube y que primero se levantarán los que murieron en Cristo y después seremos levantados los que aún vivimos. Y cuando alguien lo lee dice, ¿y entonces qué va a ser primero? ¿Qué va a suceder primero, el rapto o la venida del Señor o la gran tribulación? Entonces, y empieza a haber incertidumbre. Y lo que me hace pensar que los hebreos, debiendo ser los que deberían de tener una fe más sólida, más firme, porque ellos ya creían en Dios, mientras que los tesalonicenses no creían en Dios, creían en dioses falsos. Resulta que los tesalonicenses tuvieron más madurez que los mismos hebreos, que tenían mayor conocimiento de Dios. A los que les habló de cosas más sólidas fue a los tesalonicenses que a los hebreos. Y entonces, ¿cómo es para nosotros? ¿Cuál es el tipo de mensaje que ustedes quieren seguir escuchando? Yo les puedo seguir hablando de los rudimentos, de la salvación, del arrepentimiento, del bautizo, del día del juicio, de la fe, o podríamos hablar de cosas más sólidas. ¿Cómo volver realidad el reino de los cielos en tu vida? Una de las cosas que nos damos cuenta los que predicamos es que cuando predicamos, los rostros nos dicen si lo que estamos diciendo lo están entendiendo o no. Si les hablo del tercer cielo, del Apocalipsis, del día de la tribulación, de la gran persecución, de la marca de la bestia que está muy de moda ahorita en redes sociales. Ay, pastor, ¿y a poco tú eso? Uy, hermano, no sabe. Hay muchas cosas que están escritas en Apocalipsis que más vale que usted se vaya con el Señor. Más le vale que se porte bien para que usted alcance salvación, porque si no ha entendido el Apocalipsis no va a saber ni cómo se va a poner. Así es que más vale que nos vayamos con el Señor, para que no nos toque la tribulación. Pero usted debe de tener el conocimiento, usted ya tiene el conocimiento. Levante su mano, conforme yo vaya diciendo las cosas, usted levanta su mano. Si lo sabe, si no sabe el tema, baja su mano. Si yo le digo, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el arrepentimiento? Si sabe, mantenga su mano. Si no sabe, baje. ¿Qué es el bautizo? ¿Cuántos bautizos hay? Bueno, hay 3 bautizos, ¿los conoce los 3? ¿Qué otra cosa? ¿Sabe qué va a haber después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Si sabe qué hay después de que usted muera, ¿sabe qué se va a encontrar? Ok. ¿Sabe qué es la fe? Hermano, por lo menos un 80% de lo que pregunté, contestar. O sea que sí lo sabe. Esas son las cosas. El que menos supo sabe un 80% de lo que pregunté. La mayoría contestó que sí lo saben todo lo que pregunté. Pero todas esas cosas son las cosas que dice Pablo. Lo que acabo de preguntar, solo lo que acabo de preguntar. Dice el apóstol Pablo, esos son los rudimentos. Esas son las cosas a las que regresan los hebreos. Y que le reclaman, le dice, ustedes quieren que les siga enseñando de eso, cuando ya lo saben. Si hay algo de lo que pregunté que no saben, no es difícil de explicar.
Y seguramente ya lo oyeron, pero se les olvidó porque no lo identificaron de la manera como lo pregunté. Pero seguramente ya lo escucharon, porque ya lo he enseñado. Así es que ustedes ya no son inexpertos, ustedes ya son gente que sabe. Insisto, no es para que se pongan nerviosos, ay, el pastor ya nos va a poner a enseñar. No es por eso. Sino es para que el diablo no los engañe y les haga creer que ustedes no saben. Y el diablo les haga creer que ustedes son un fracaso como cristianos. No lo son. Pero lo que sí tienen que hacer es dejar de seguir sentados en su silla cómoda y ponerse de pie y decir, Señor, yo sé. Al menos yo sé de esto. Yo quiero escuchar. Yo quiero aprender. Yo quiero dar el siguiente paso, ir al siguiente nivel. Cuando nosotros iniciamos la universidad ahí en Valle de Chalco, que dijimos, voy a abrir, que yo oré a Dios y ya llevaba tiempo orando. Dije, vamos a abrir una sede de la universidad para la licenciatura en teología ahí en Valle de Chalco y la tenemos. Yo esperaba que se llenara. Yo decía, no, va a ser insuficiente. Hasta le dije a mi esposa, no me van a alcanzar las sillas. Voy a tener que subir sillas y voy a tener que poner mesas y no me van a alcanzar porque se va a llenar la licenciatura. Los cristianos deberían de ser los primeros en querer aprender acerca de Dios. Estoy a punto de cerrar el grupo. Solamente me voy a quedar con los que están estudiando en línea. Y todavía puse una oferta. Dije, si son de la iglesia, si pertenecen a Manto Nuevo, la licenciatura es gratis. Porque el primer año cobramos todo parejo. Por cierto, muy barato. En comparación con otros institutos bíblicos, nosotros estamos muy por abajo. Y la gente no fue. Y yo dije, wow, Señor, ¿por qué? ¿Acaso está muy mal la enseñanza? Grabo todas las lecciones, agarré 2 audios y uno se los mandé a un apóstol amigo en Argentina y el otro se los envié al otro hermano argentino y les envié mis clases, les dije, escuchen las clases y por favor díganme si estoy diciendo algo mal. Las oyeron y dijeron, no, esto está muy bueno. Dice, ¿de qué es? ¿De maestría? Digo, no, es de licenciatura. Dice, esto se enseña en la maestría. Lo que tú estás dando es para maestría, no es para licenciatura. Por eso no lo entiendo. Dije, wow, entonces, ¿qué está pasando? ¿Tenemos miedo a aprender? Los cristianos toman mal una frase cuando dice el Señor Jesús, al que sabe mucho, mucho se le demandará. Y tienen miedo, no, yo mejor no sé, porque si sé, se me va a demandar mucho. Y entonces, no, mejor así me quedo sin saber. Y sabe que la ignorancia es el instrumento que Satanás usa para destruir al pueblo de Dios. El mismo Dios dice a través de su profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si algo destruye al pueblo de Dios, es la ignorancia. Y ustedes, hermanos, no son ignorantes. Saben mucho. No dejen que el miedo, que la incertidumbre, que las circunstancias los obliguen a sentarse para continuar aprendiendo. En el pensamiento de, no, yo mejor no enseño. Yo mejor que alguien me enseñe. Pero con el tiempo que llevan, dice Pablo, ya es para que enseñaran. La licenciatura dura 5 años. No, 4 años, perdón. La licenciatura en teología en la iglesia dura 4 años. ¿Cuántos años tienen? ¿No? ¿De cristiano? Sí. Ya se echaron la licenciatura y la maestría. Con todo lo que ya saben ustedes, ya deberían estar enseñando. ¿Cuántos años me dijeron, hermana? Casi 3. Ya casi los graduamos de la licenciatura. Ya, hermana. Ay, pastor, pero entre que vamos y venimos, y entre que subimos y bajamos, entre que agarramos vuelo para arriba y nos resbalamos para abajo, pues parece que no llevamos mucho tiempo. Pero no es el tiempo lo que hace la diferencia, es lo que han recibido.
Y cuando nosotros estamos aquí al frente y les enseñamos, no solo le estamos hablando a su entendimiento, también le estamos hablando a su espíritu. Su espíritu tiene ahí en su interior, está la palabra de vida, está la enseñanza, está el conocimiento, y más todavía, lo que el mismo Señor Jesús le dijo a los apóstoles, cuando el Señor Jesús iba a ser arrestado, los apóstoles dicen, no, y entonces ahora ¿qué va a hacer de nosotros? Y el Señor Jesús le dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, dice el Señor Jesús, rogaré al Padre para que les envíe al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Consolador, y Él les va a enseñar, les va a guiar, les va a consolar, les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Así es que no piensen que están solos. Sí, pastor, pero es que yo no sé. Cuando nos peleamos se nos olvida hasta de qué familia venimos. Cuando nos enojamos se nos olvida hasta qué nombre tenemos. Cuando estamos cerca de la tentación y estamos a punto de caer en tentación y después cometer pecado, se nos olvida que somos hijos de Dios. Y la razón es simple, porque se nos olvida quién está con nosotros. ¿Quién está contigo? ¿Lo acabo de decir? ¿Perdón? El Espíritu Santo. ¿Quién está entonces contigo? El Espíritu Santo. Alguna vez alguien me dijo, no, pastor, usted sabe un montón. La verdad es que no. Pero me gusta leer la Biblia. Así es que la leo y cuando necesito algo, el Espíritu Santo me lo recuerda. Leo otros libros, me gusta leer otros libros. Pero esta es mi fuente principal de lectura. A este libro, a la Biblia, es al que más tiempo le invierto en mi lectura. De manera que cuando necesito recordar algo, necesito recordar un texto, a lo mejor no lo tengo presente, pero el Espíritu Santo me lo recordará. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos están listos para enseñar? Híjole, qué sacatones. 2, 3, 4. Ah, perdón, no te había visto. Hasta Santiago, nombre. Bien, bien. Bien, hermano. Que eso significa que nada más cuento con tu dedo chiquito. Ok, otra vez vuelvo a preguntar. No me saquen, otra vez vuelvo a preguntar. ¿Quién está listo para enseñar? Dale, sí, sin miedo, sí. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios va a hacer contigo. Va. Ok, ahí les va el reto para este año. Enseñen a uno. A quien ustedes quieran. Tomen a uno. Y lo mucho o poco que saben, enséñense. No, yo agarro a mi esposa y yo agarro a mi esposa. No. Tus hijos ya son tu escuela. Tus hijos tienen que aprender de ti. Tienes que enseñarles acerca de Dios. Si no lo estás haciendo, este es buen tiempo para hacerlo. No estoy hablando de los que ya son tu núcleo cercano. Con ellos ya tienes la obligación y la responsabilidad de enseñar. Estoy hablando de alguien más. Un amigo de la escuela, un compañero del trabajo, un vecino, alguien. Enséñale. No tienes que decirle, te voy a venir a dar una clase. Simplemente dale un buen testimonio. Y cuando te pregunte acerca de lo que estás haciendo, dile, es Dios. Es Dios en mi vida. Si quieres, yo te puedo enseñar lo que he aprendido. Yo puedo enseñarte lo que he aprendido. Y mi hermano, tiene una ventaja. Usted solamente baja un audio de internet o escucha una clase de las que yo he dado, una prédica, y eso lo puede enseñar. Así de sencillo. Toma notas ahí, escucha YouTube, toma notas y la siguiente reunión o la siguiente vez que se encuentre con esta persona, usted le comparte lo que aprendió. Y ay, pastor, pero y si la veo y no me alcanzan los estudios, hermano, en YouTube tenemos más de 380 estudios. En el canal de YouTube, nosotros. Son más de 380 videos que están ahí que usted puede escuchar. Le alcanza para un año completo, para verlo todos los días y enseñarle. Pero estoy seguro que si usted agarra una de mis prédicas que dura 2 horas, la puede partir en 3. Y enseñarle por media hora a una persona.
Haga ese reto para este año. Enséñele, ¿a cuántos dije? A uno. Ni siquiera estoy diciendo que le enseñe a 10, a 15, que forme su grupo de 12, que arme su célula. No, enséñele a uno. A uno compártale de su fe. A uno dígale cuánto amor Dios tiene por ti. Explíquele, déle su testimonio. Cuéntele cómo Dios lo alcanzó. De qué manera Dios llegó a tu vida. ¿Cuál fue el milagro que Dios hizo para que tú creyeras? Solamente a uno. Y estoy seguro que cuando termine este año, estoy seguro, se lo puedo asegurar, dijera un pastor, se lo garantizo, que cuando termine este año, usted ya perdió el miedo a enseñar. Y ahora el que va a tener miedo de usted será el diablo. Usted va a dejar de estar preocupado. Ay, es que el diablo quiere destruirnos. El diablo va a tener miedo de alguien que enseñe. Porque cuando tú enseñas, la certeza de tu corazón es que lo que tú enseñas, sabes, tienes la certeza en tu corazón de que lo que enseñas es verdad. Y si eso es verdad, tu fe crece. Y tú puedes orar y creer en milagros y esperar que cosas extraordinarias y buenas sucedan en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas. ¿Amén? Vamos a orar. Pónganse de pie. Esta ocasión quiero orar por ustedes para que tengamos esa unción que el Señor Jesús tenía para enseñar. Hasta los que no creían en Él venían y le decían, maestro, rabí. ¿Sabe por qué le decían rabí? Rabí significa maestro. Le decían maestro, porque lo que salía de su boca cambiaba sus vidas. Así es que yo voy a orar que esa unción, nosotros somos un ministerio de enseñanza, somos un ministerio que se mueve en lo magisterial, en la enseñanza. Tiene 2 maestros al frente. Somos pastores, pero también sabemos enseñar. Hay una unción que corre en nuestras sangres para enseñar. Hay una unción de parte de Dios que ha puesto sobre nosotros para enseñar. Así es que usted no está en un lugar donde no se enseña. Usted puede ir a otras iglesias, escuchar el mensaje en otras iglesias, aprender de otras iglesias y salir bien emocionado, pero aprendizaje en este lugar sí lo hay. Hay conocimiento que usted recibe. Hay cosas que usted llegan a su espíritu y dicen, wow, esto no lo había visto, lo leí pero no lo entendí. Esa unción está en esta iglesia, en este ministerio. Y esa unción está dispuesta para ustedes. Eliseo le dice a Elías, quiero una doble porción de lo que tú tienes, del espíritu que tú tienes. Y Elías le contesta a Eliseo, cosa difícil has pedido, pero te será concedido. Si observas cuando el Señor me levante, te será concedido. ¿Sabe qué hizo Eliseo? No se le despegó Elías. Si el secreto es que yo vea que el Señor te levante para que yo reciba una doble porción de lo que tú tienes, aquí me quedo. Yo creo que hasta Elías iba al baño y ahí iba Eliseo. Yo le llevo el papel, maestro, no importa. Aquí quédate, Eliseo, le decía Elías. Aquí quédate, espérame. Voy de aquel lado. No voy tan lejos. Aquí espérame. Y Eliseo le decía, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo voy a donde tú vayas. Así es que cuando Elías fue arrebatado, Eliseo vio a Elías que era levantado en un carro de fuego y Eliseo recibió una doble porción de la unción que estaba sobre Elías. A ustedes no les estoy diciendo que me acompañen a todos lados a donde voy. Ustedes ya tienen la bendición. Ya tienen la bendición de estar bajo un ministerio que tiene la capacidad y la unción para enseñar. Lo único que les pedimos es que crean ustedes que pueden hacerlo. Como alguna vez yo lo he dicho, yo no lo sé todo, pero si no lo sé, investigo. Lo investigo. Si usted no lo sabe, no dice, ay, no sé. Ay, no me preguntes de eso porque no sé. No, investigue. Lea, pregunte, cerciórese. Pregúnteme a mí, pregúntele a la pastora. Pero aprenda.
Busque el aprendizaje. Y créame, al terminar el año, estoy seguro que usted será un maestro. Y cuando usted empiece a enseñar y se da cuenta que Dios le usa para enseñar, ya no quiere dejar de hacerlo. Y se va a buscar a otro. Y luego se va a buscar a otro. Y luego se va a buscar a otro. Y al rato, cuando se dé cuenta, usted ya tendrá un grupo al que le está enseñando. Sin necesidad que nosotros se lo pongamos. Vamos a orar. Y que esta unción esté sobre usted y que le ayude a ser un maestro de lo que ya ha aprendido. Padre, gracias. Gracias te doy por tu iglesia y por todo lo que les has enseñado. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de ellos reciba esta unción para enseñar. Todo miedo, toda inseguridad, toda falta de convicción, toda incredulidad que hay en ellos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, se vaya. Que tu unción sea sobre de ellos. Moisés decía que era tartamudo y que no podía hablar, y tú lo usaste, Señor. Jeremías decía que era muy joven y que la gente se iba a burlar de él, y tú le dijiste, Señor, que no dijera que era joven, sino que creyera que él había sido enviado por profeta a las naciones. Isaías se sentía inseguro, se sentía un pecador, y probó carbones de fuego en su garganta que purificaron su voz y purificaron su boca, para que él fuera instrumento de tu palabra. Los mismos apóstoles, Señor, cada uno de ellos, en sus defectos y en sus deficiencias, tú los usaste. El mismo Pablo se llama a sí mismo el aborto, el último de los apóstoles, el más pequeño, el más insignificante. Pero él, Señor, fue un gran instrumento tuyo. Cada uno de tus hijos, Señor, estando en tus manos, es un gran instrumento de tu gloria y de tu honra. Por eso te pido hoy, Señor, que tu unción, la unción que pusiste sobre este ministerio para enseñar, para ser maestros, te pido, Señor, que sea sobre cada hermano, sobre cada hermana, desde el más pequeño al más grande, que ellos puedan dar testimonio, enseñar a otros con autoridad y sobre todo tener la convicción en su corazón de que son instrumentos tuyos. El diablo no volverá a menospreciarlos. El diablo no volverá a señalarlos y a hacerlos menos. Ellos tienen la capacidad para dar testimonio a otros, para compartir su fe a otros. Tú has puesto en ellos esa convicción y has puesto en ellos la capacidad y la unción para hacerlo. Te pido que use sus vidas y use sus voces, sus ojos, sus pies, sus manos para ser un instrumento de tu alabanza. Y que al terminar este año ellos noten la diferencia de cómo iniciaron este año con la cabeza mirando al suelo, porque al final de año mirarán hacia ti, Señor, porque el socorro para sus vidas viene de ti, de lo alto, no del suelo, no del piso, no de la humillación, no de la vergüenza, no de la incertidumbre, ni de la falta de testimonio. Viene de ti, Señor, que nos sostienes y nos levantas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu iglesia. Amén y amén.